19 horas 3 minutos, continuamos con FM Break. En el pasado mes de julio se disputó en Estados Unidos, me adelanto a una de las preguntas que le iba a realizar, la primera edición del Mundial de Clubes como lo conocemos, porque se han realizado otras ediciones del Mundial de Clubes, pero con un formato distinto, con menor cantidad de clubes. Sin embargo, por primera vez en la historia se realizó un Mundial de Clubes con una cantidad masiva de equipos. Vamos a hablar más precisamente de esto con Martín, con Joaquín, con Jerónimo. Al respecto, si se quiere prender en la charla, Roger también. Bueno, a ver, lo adelanté recién, pero ¿en qué país se disputó el pasado Mundial de Clubes y cuántos equipos intervinieron, Martín? Se disputó en Estados Unidos y participaron 32 equipos. Antes siempre eran 6 equipos u 8 equipos los que participaban, en esta ocasión 32, es decir, con una cantidad, con un formato muy similar a lo que era el Mundial de Selecciones hasta la última edición de Qatar. ¿Creen que Chelsea, esto ya es más subjetivo, me gustaría la opinión de ustedes, ¿creen que Chelsea fue un justo campeón? ¿Cómo fue su camino hacia el título? Primero, ¿fue un justo campeón para ustedes, Chelsea? Sí, ya que demostró un nivel muy alto en el juego y en el torneo también. Bien, nos pongamos más cerca del micrófono, nos dicen. ¿Alguien opina distinto? ¿Todos opinan lo mismo, que Chelsea fue justo campeón? ¿Sí? ¿Cómo fue su camino al título, Joaquín? En las fases de grupos, Chelsea ganó 2-0 con Los Ángeles FC. Perdió contra el Flamengo 3-1. Bien. Y ganó 3-0 contra el Esperance de Túnez. ¿De Túnez? De Túnez. Bien. O sea que no terminó invicto, terminó segundo en su grupo detrás de Flamengo. Bueno, ¿y cómo fueron los octavos, los cuartos, los semis y la final? En octavos, Chelsea ganó al Benfica 4-1. En cuartos ganó 2-1 contra Palmeiras. 2-0 contra el Fluminense. Sí. Y en la final ganó al PSG 3-0. Bueno, todos decimos que es justo campeón, pero fue un poco sorpresivo. A ver, el favorito, Jerónimo, no sé qué opinas vos, el favorito antes de la final era Paris Saint-Germain. ¿Qué opinas vos? Sí, porque venía muy bien, por ejemplo, con la victoria 4-0 contra el Real Madrid, que yo creo que muchos no se la esperaban. Y porque tienen un muy buen equipo, la verdad. Además. Y además de venir de ganar la Champions. Exacto. También. Ganando como ganó la final también, 5-0 al Inter. ¿Sí? Le había ganado en semifinales ni más ni menos que a Real Madrid 4-0. Y en fase de grupos 4-0 también a Atlético Madrid. Claro. A pesar de haber perdido con Botafogo, que es el campeón de América, venía mucho mejor. Era el favorito Paris Saint-Germain. ¿Sí? Aparte, cómo se dio el partido. Bueno, ¿cómo fue el desempeño de los representantes de Sudamérica? Recién hablaban de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense. Primero, ¿qué podemos decir de los equipos argentinos? ¿Tuvieron un buen desempeño en el Mundial de Clubes? Y teniendo en cuenta que no pasaron la fase de grupos, se podría decir que no fue tan bueno, no lo esperado. Boca parecía que iba a tener un buen desempeño cuando fue el debut contra Benfica, que casi ganó. Pero creo que, a ver, Roger, ¿qué opinas vos? Creo que terminó haciendo el papelón del Mundial de Clubes. No sé si papelón. En cuanto al último partido. Claro, si hablamos del último partido, bueno, se cayó a pedazos todo, pero teniendo en cuenta que compitió contra el Benfica y el Bayern, pudiera ser más o menos favorable, aunque no es un buen Mundial de Clubes y es prácticamente un fracaso para mí lo que hicieron, porque vas ganando contra el Benfica, te lo empatan, vas contra el Bayern le empatás, te meten un gol, te ganan. Bayern fue muy superior a Boca, hay que decirlo. Sí, bueno, pero hay cosas que no se entienden cómo pueden pasar y bueno. Y River, creo que el gran error de River, o mejor dicho, el déficit de River fue no haberle ganado a Monterrey, que era el partido para ganar. Sí. Y también yo por lo menos esperé más del equipo, porque teniendo creo que 4 campeones del mundo, esperaba mucho más, sumándole a Mastantuono, que creo que su desempeño fue malo. Hay que decir relativamente 4 campeones del mundo, es cierto. Ahora, el único un poquito titular o que jugó más minutos en el Mundial fue el Hugo Acuña, porque los otros casi no jugaron. Pero bueno, tienen la medallita, son campeones del mundo y es cierto lo que decís. Bueno, a ver,
¿Qué diferencias notaron entre los equipos europeos con los de las otras confederaciones? ¿Creen ustedes esto? A ver qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo mucha diferencia entre los europeos y los equipos de las demás confederaciones? Y bueno, o sea, el mayor aspecto que se vio fue que los europeos tienen una forma física que es muchísimo mejor que la de los sudamericanos y te pasan por arriba pues, por el físico, digamos, que es el fútbol actual que se juega, que es muy físico, no es tanto de posesión, de todas esas cosas, es más físico, de correr, todas esas cosas. Lo que sí, los equipos europeos se llevaron una sorpresa al ser un poco más difícil ganar a los sudamericanos debido a la garra y a que pegan todo el tiempo. Estamos acostumbrados acá en Sudamérica a hacer un fútbol más trabado y que no es tan de juego libre y no es tan de fair play. Hay que decir, y esto me gustaría que los equipos brasileños clasificaron todos a octavos de final. Todos. No hay ninguno que se haya quedado en fase de grupo. Ninguno. Con Fluminense dando la sorpresa. Llegando a semifinales. Perdiendo contra el subcampeón. Exacto. No, perdió contra el campeón Fluminense. Perdió contra Chelsea. Contra Chelsea, sí. Y creo que se llevó, gracias a llegar a las semifinales, creo que se llevó unos 56 millones, que para Sudamérica es demasiado. Plata. Es muchísima plata, es cierto. Y bueno, los equipos brasileños se puede decir que salvaron la ropa del fútbol sudamericano. Claro. ¿Sí? Bueno, hay que decir que el fútbol brasilero compite en lo que tiene que ver con presupuesto con el fútbol europeo, claramente. A ver, esto me gustaría la opinión de ustedes. ¿Qué jugadores se destacaron individualmente en el torneo? ¿Qué jugadores les gustaron? Para mí, Cole Palmer. Palmer, el jugador del Chelsea. ¿Sí? Jerónimo. Gonzalo García, que fue una de las sorpresas del Real Madrid. Con 4 goles en 4 partidos. Exactamente, un chico de las inferiores, un jugador que canterano. Justamente pasó por Argentina, estuvo 2 años en Argentina, que es justamente hincha de River. ¿Es hincha de River? Sí. Bien. ¿A vos quién te gustó? Y no, para mí es claramente Cole Palmer lo que hizo. Palmer. La final de Palmer fue impresionante, una actuación jugador digna de final. Descartado por el Manchester City. Claramente uno de los grandes fallos de Guardiola, como ha pasado ya varias veces, por ahí Guardiola también falla con las promesas y bueno, en esta vez todos se dan cuenta de la promesa que se desperdició. Bien. Ahora, esta pregunta yo se las hago a todos, más allá de que estén interesados o no. El formato fue muy similar al Mundial de Selecciones. ¿Están de acuerdo con ese formato? ¿Les gustó ese formato? ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy contento con el formato. Creo que se puede mejorar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que los terceros tengan una oportunidad más de clasificar. Y creo que lo demás está bien, está pasable. ¿Ustedes opinan lo mismo, Joaquín? Yo opino exactamente lo mismo. Cambiaría un poco eso del juego con la tormenta. Ah, bien. ¿Que se siga jugando? Que se siga jugando. Bueno, es un poquito, pero hay que tener en cuenta que el año que viene el Mundial es el mismo lugar y en la misma época, y puede pasar que haya partidos que terminen de madrugada a raíz de eso. Sí, Martín. Yo también opino lo mismo que Jerónimo. Bueno, lo mismo que Jerónimo. Yo voy a opinar algo distinto. O sea, no sé, para mí, esto es una opinión. Esto, el Mundial de Club, es un negocio económico de la FIFA, de Infantino, para ganar plata y no hay mucho más que eso. A los clubes europeos les interesa la Champions, en primer lugar, en segundo lugar la Champions, en tercer lugar la Champions. Y el Mundial de Clubes, sí, o llegaste a la final, la querés ganar, por eso hubo el lío que se armó con golpes de puño y todo. Pero yo creo que los equipos europeos priorizan la Champions. Fue muy descabellada la imagen de jugadores creo que era del Borussia Dortmund en el vestuario durante ese jugaba el partido de los suplentes, por el extremo calor que hacía. No se puede jugar en verano en lugares como se jugó en Estados Unidos con el calor que hacía a la siesta o al mediodía. Entonces hay cosas que tienen que cambiar, porque hay que tener en cuenta que el Mundial el año que viene, el Mundial de Selecciones, que se va a jugar con 48 equipos, se va a hacer en el mismo territorio, Roger. Claro, por mí ahí y casi todo es medio un negocio. Siempre la FIFA lo ve todo como un negocio y como dinero
para aumentar, bueno, sus arcas, digamos. Pero bueno, por lo menos para mí está bueno porque te da una oportunidad de ver cada 4 años a los equipos sudamericanos que ves acá, competir contra equipos de otros continentes, contra equipos europeos, que para mí es lo muy importante, y ver cómo se nivelan, por más que estén obviamente a un nivel mucho menor, igual está bueno verlos competir. Sí. Y algo que tampoco se dijo, la Premier League, por ejemplo, la Liga Española, la Liga Italiana, las ligas importantes de Europa arrancan en agosto. La Champions a fase de grupo en septiembre. No es que se expandió el calendario, si se mantiene el calendario, ten en cuenta el Mundial de Selecciones también. Liverpool, Barcelona, equipos poderosos, importantes, que no han jugado el Mundial de Clubes, yo creo que corren con una gran ventaja. Tuvieron descanso los jugadores, pudieron hacer una pretemporada. Los equipos que participaron, máximo los equipos que llegaron a instancias finales, como Real Madrid, PSG, Chelsea, no van a tener esa posibilidad. No sé qué opinan ustedes al respecto. Y sí, siempre hay una ventaja, siempre, por ejemplo, qué sé yo, si vos no jugás una competición, siempre va a tener ventaja. Pero bueno, eso ya, qué sé yo, se tiene que ver, porque también hay que ver la forma física de los jugadores, porque vos por más que tengas mucho descanso, si no tenés buena forma física... Es verdad. Bueno. Jerónimo, ¿algún saludito que quisieras mandar? A mi familia. A tu familia, bien. ¿Vos, Joaquín? A mi familia y especialmente a mi mamá. ¿Y a las chicas del taller? Que están escuchando, sí, seguro. También. Sí, también. Saludo para todas. Sí, Martín. A mi familia también. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de una producción cinematográfica de Hollywood del año 2020 o 2022, Suma. Del año 2020, o sea que se estrenó casi en la puerta de la pandemia. Sí. ¿Sí? Que se llama Soul, que tuve ocasión de verla, la verdad que muy pocas películas miro, pero empecé a mirarla y la verdad que me enganchó, me gustó mucho, Uma, y te agradezco por habérmela recomendado. ¿De qué se trata en líneas generales Soul y quién es el personaje principal? Bueno, el personaje principal es Joe, que es un músico y profesor de música, y que su vida se trataba con el propósito de el jazz, que le encantaba. ¿La mamá estaba contenta con él porque él que sería dedicarse a la música? No, no estaba contenta. ¿Qué quería la mamá? Quería que se busque un trabajo propio, que gane plata segura, así que digamos, pero como él se fue a ese lugar donde tocaban esa música. Y ella no le gustaba nada de eso. No, y bueno, y ahí él se enamoró de la música y su vida se trató de solamente del jazz. Él quería hacer lo que amaba, que era la música. Claro. Lo que la mamá le decía es, tu papá se dedicó a eso y como diciendo fue un muerto de hambre o algo así. Claro, sí. Bueno, ¿qué importancia, lo decíamos recién, qué importancia tiene la música en la vida de Joe Gardner? La importancia que tenía era de que la música era su pasión y y la razón de vivir que tenía él. Él creía que era el propósito de su vida tocar y tocar en una banda para hacerse más famoso, más exitoso, y él soñaba todos los días con ser eso. Ahora, estaba entre la oportunidad más importante de su vida de participar en una banda como él soñaba. Claro. ¿Y qué le pasó? Y se cayó en una alcantarilla y se murió. O sea, se murió, pero estaba como en coma. En realidad estaba grave, pero como que estaba yendo al más allá. Claro, sí, se estaba por morir. Exacto. Bueno, a ver, ¿qué es el más allá y el más atrás en la película? ¿Qué representan? Bueno, el más allá representaba el lugar que iban las almas después de morir, de la muerte. Y el más atrás es donde las almas nuevas se preparaban antes de nacer. Él hizo una trampita para no morirse. Claro, se hizo pasar por otra persona para ayudar a otra alma a buscar su sentido. Claro. Y justo se encontró con un alma que le decían 22, que era un alma que no le emocionaba nada, y se encontró con un montón de personas que... Y él nombró muchos famosos. Claro, ¿sí? sí. Mohamed Ali, me acuerdo de Abraham Lincoln, que él lo había querido... Bueno, pero bueno, no, como que no le importaba nada. No le importaba nada, nada le causaba, ningún propósito tenía para ir a la vida, para nacer. Claro, exactamente. Él no quería nacer. Claro. Él no quería nacer. Quería saltearse desde del más acá a la muerte definitiva.
No quería vivir él, no quería nacer. Sí, claro, y justo se encontró con esa alma que era... Claro, justo. Sí. Bueno, ¿cómo cambia la visión de Joe sobre su propósito a lo largo de la historia? Bueno, primero que nada fue cuando murió y se encontró con el alma 22, que cuando él quiso volver, justo se tiraron los dos y justo estaba el gatito y él fue a la alma, el cuerpo del gato de él y el alma 22 fue a la de él. Exacto. Y ahí fue donde ellos tuvieron que vivir y el alma 22 le voy a decir, empezó a vivir y se dio cuenta de que las cosas lindas que había en la vida era disfrutar, comer cosas ricas, y en el proceso ahí fue donde consiguió su sueño, que era tocar en esa banda. Bien. ¿Qué mensaje deja la película sobre el sentido de la vida y las pequeñas cosas, Suma? El mensaje deja que la vida no solamente se trata se trata de alcanzar las metas que vos querés, que es esa meta que vos tanto querés, que le pones más ganas, sino que se trata en los momentos simples de la vida, como una conversación, una comida, sentir el viento en la cara. Y bueno, la vida misma es un regalo. Claro, porque él, como vos decías recién, y en un momento se murió y se murió. Sí. Y no había vuelta atrás. Claro. Y él ya estaba desesperado porque me quedaron cosas por hacer, tenía la oportunidad de mi vida. Y sí, y encima cuando intercambiaron tipo de cuerpo, se dio cuenta porque, bueno, el alma 22 se fue a cortarse el pelo para prepararse para su gran noche y se dio cuenta que mientras él hablaba con la gente atraía y se dio cuenta que él no escuchaba a las demás personas, sino que se enfocaba en hablar de él. Y otra cosa, el alma 22 cuando entra a su cuerpo en un momento le gustó estar en el cuerpo de él y lo traicionó, por decirlo de alguna manera. Claro, no quería volver. No quería salir del cuerpo de él. Bueno, ¿qué escena o frase, recién mencionábamos varias frases, te hizo pensar o sentir algo especial y por qué, Uma? Cuando, no sé cómo se llamaría, pero era como los que administraban quién van al cielo y quién no. Y le dice, o sea, no tiene un significado muy específico, pero a mí me dejó como vacía, que dice, ¿y ahora qué sigue, Joe? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y él le dice, la verdad, no sé. Claro, no encontraba y el no sentido. sé, y a mí me quedó, tipo, me hizo sentir muy vacía porque es como que quedó ahí y después le dejó irse para que pueda vivir. Y en un momento parecía que él se iba definitivamente al cielo y ya cuando se estaba yendo lo frenaron y dijeron, te damos otra oportunidad. Claro. ¿Tenemos siempre esa oportunidad en la vida, Uma? No. No. Y eso es lo que por ahí tenemos que pensar, de aprovechar los momentos. ¿Sí? Esa sería como la moraleja de que no te quedes ahí pensando en eso, sino que mientras va en el proceso disfruta todo. Exactamente. Uma, ¿no te olvidaste nada de decir esta vez? No, esta vez no. Si te acordás de algo, me pedías el micrófono y hablas. No, esta vez no. ¿Algún saludito que quisieras mandar? Sí, le mando saludo a mi mamá, a mi papá y bueno, a toda mi familia. ¿La miró tu papá con vos esta o no? Sí. No. ¿No? Esta no. ¿Sí o no? No, esta vez no. Bueno, le mandamos la miré, ¿sabes con quién? Con la Connie. Con Constanza. Ah, podíamos hablar con ella entonces también. Bueno, ¿la vieron hace mucho? No, hace poco. Hace poco la vieron. Sí. Está en Disney Plus, creo. Sí. Ahí la pueden observar. Bueno, Uma, muchas gracias. Primera parte de la información, de la columna de información institucional, en la voz de Samuel Mian. ¿Qué tenemos para esta primera entrada? Bueno, primero vamos a hablar del proyecto Articulación Niveles de Inglés. Bien. A través de este proyecto se pretende resignificar el uso de la lengua extranjera, compartir instancias comunicativas con el otro, potenciando las macro habilidades del idioma mediante actividades recreativas que motiven y despierten el interés, y así poder hablar, leer, escribir y escuchar en inglés de manera más dinámica. A lo largo de los encuentros se propone generar instancias de articulación entre niveles educativos, propiciando el vínculo entre los estudiantes de 7º grado de la escuela primaria y los de primer año del nivel secundario.
Esta articulación busca no solo reforzar los aprendizajes lingüísticos en un entorno lúdico y cooperativo, sino también acompañar la transición entre niveles, fortaleciendo la continuidad pedagógica y los lazos afectivos entre estudiantes. De este modo, se favorece la construcción de una comunidad educativa más integrada, en la que los alumnos pueden aprender unos de otros, compartir saberes, ganar confianza en el uso del idioma. Bueno, muchas gracias, Samuel. Después también vas a tener participación con otra cosa. Están aquí el equipo directivo, la directora Elda Gómez, la vicedirectora Ana Lía Castón. ¿A dónde se pueden comunicar nuestros oyentes, Lara, para mandar mensaje? Se pueden comunicar a nuestro Instagram, FM Break con doble K. Bien, FM Break, envíe su mensaje, su saludo, su dedicatoria, puede responder el mensaje en la caja de comentarios. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar un poco de Amor Francés de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un poco de amor francés, música.